Solórzano. Gracias que nos acompaña como todas las semanas aquí en Solórzano en la red. Bueno, hoy vamos a entrarle a tratar de tener lecturas sobre lo que en menos de un mes, más o menos, vamos a tener en el país. Elecciones federales. Son elecciones intermedias. En algunos estados de la República hay elecciones para gobernador y en el caso de todos los estados se renuevan los congresos locales y el Congreso Federal. En el caso de la Ciudad de México, como usted lo sabe, también se renuevan las delegaciones, que es la forma como está dividida políticamente la Ciudad de México. Y además, pues estamos sobre un tema que seguramente usted lo trae en la cabeza y lo ha pensado. No entre votar y no votar, sino entre cómo votar o votar por alguno de los candidatos o candidatas. ¿Qué quiero decir en el cómo votar? Anular el voto. Son hoy los temas que tenemos. Hemos intitulado al programa de hoy como Elecciones y Medios. Yo espero que nos acompañe. Creo que hay muchos elementos para entender y armar estos rompecabezas de la política que, oiga, parto igual que usted. De repente seguramente está viendo el programa y van a decir, van a hablar de política, qué flojera, yo le cambio. Todos andamos más o menos en la misma. Pero este es nuestro país, esto es nuestra democracia y tenemos que hacer algo acá adentro. Porque, como bien dirían la frase clásica de John Fitzgerald Kennedy, no pienses que puedes hacer tu país por ti, sino que tú puedes hacer por tu país. Y en esa tesitura andamos. Bueno, a detalle de qué se va a tratar el programa de Solórzano en la red en esta ocasión, de lo siguiente. A partir de esta elección, los partidos políticos no pueden comprar tiempo ni en televisión ni en radio por la nueva ley electoral. Sin embargo, la batalla se está dando en Internet, un medio que todavía no está regulado. Quienes están a favor de la reforma argumentan que los mexicanos ahorraremos alrededor de 3.300 millones de pesos en este proceso electoral en el que se elige la Cámara de Diputados y el proceso presidencial de 2012. Ante la imposibilidad legal de la compra de espacios, los partidos políticos y sus candidatos han optado por los medios alternativos. Las verdaderas campañas políticas se están llevando a cabo en Internet. YouTube y las redes sociales como Facebook, Hi5 y Twitter han servido para que los candidatos se den con todo. Algunos datos revelan este momento electoral. En lo que va de este año, la organización Propuesta Cívica ha contabilizado 37 spots de los llamados negativos contra los 11 que se contabilizaron entre 2007 y 2008. Además, el estudio revela que actualmente 2 de cada 3 spots subidos a la red de manera anónima son calificados como negativos. En el programa de hoy hablaremos de la nueva regulación para las campañas políticas y lo que está en juego en las elecciones intermedias del 5 de julio de este año. Conversaremos con José Woldenberg, exconsejero presidente del IFE, y con Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en el análisis y comportamiento de los medios. Quédese con nosotros en Solórzano en la red. Bueno, por un lado hay quienes dicen que la reforma atenta contra la libertad de expresión. Quienes están a favor argumentan que sin ella los gastos de campaña en esta elección intermedia del 2009 ascenderían, anótele, 2.670 millones de pesos, pero que con la aprobación de estas modificaciones los gastos bajarán a 697 millones de pesos. Esto significa un ahorro solo en este año de 1.973 millones de pesos. Oiga, es mucho dinero y como por ahí se nos cruzó la influenza, imagínense lo que significa este ahorro, ¿no? Bueno, y además se nos atravesó desde hace algunos meses. Bueno, en el país desde hace muchos años, pero la buena crisis económica pues nos apareció hace finales del año pasado. El próximo 5 de julio, el domingo 5 de julio en nuestro país se van a llevar a cabo elecciones intermedias. En esta jornada electoral, además de los escaños en disputa, esta prueba evidentemente la eficacia de muchas de las reformas, particularmente de esta. Bueno, veamos inicialmente cómo pinta el panorama para estas elecciones. Alejandra González Romo con este trabajo. El próximo domingo 5 de julio habrá elecciones intermedias.
México votará para renovar los 500 asientos de la Cámara de Diputados que estarán en funciones hasta el año 2012. Además, 6 estados de la República elegirán gobernador, alcaldías y diputaciones locales. Es una elección en la que está en juego mucho, no solamente más allá de la renovación de la Cámara, insisto, de Diputados. ¿Por qué? Porque prácticamente están definiéndose las condiciones de gobernabilidad en la segunda mitad del sexenio. La Cámara de Diputados, si bien es cierto que no implica, o la elección no implica una modificación de los equilibrios que existen actualmente en el Senado, dado que no se renueva, la Cámara de Diputados sí tiene una serie de atribuciones muy importantes en términos de gobernabilidad, como la aprobación del presupuesto. Para estos comicios federales, las campañas tendrán una duración más corta, de solo 60 días. La reforma electoral de 2007 establece que los partidos políticos ya no pueden comprar espacios en radio y televisión como antes se hacía. Actualmente, solo pueden promover sus siglas y candidatos a través de los tiempos del Estado. La reforma provocó la reducción del financiamiento público a los partidos políticos para campaña electoral en 70%. Y esto significó un ahorro para el erario de alrededor de 2.600 millones de pesos. Las enormes ventajas de haber cerrado las puertas a la influencia del dinero y a la influencia de los concesionarios de radio y televisión, creo que eso es una gran virtud de la reforma que debe ser preservada como uno de los activos más importantes en vistas del desarrollo y la consolidación democrática de nuestro país. En el país, la lista nominal, es decir, el número de ciudadanos que podrán votar, es de 72.201.762 personas, de los cuales 51.8% son mujeres y 48.2% hombres. Las encuestas indican que la ventaja del PRI sobre el PAN estaría entre un 3 y un 6%, mientras que el PRD y los demás partidos representan apenas el 25% de las preferencias. Por otro lado, el 10% de los encuestados manifestó la decisión de anular su voto el próximo 5 de julio. La democracia no se agota en las elecciones, la democracia no es solamente elecciones, pero sin ellas no hay democracia. Y el instrumento de las elecciones es el voto ciudadano. Pues hombre, ¿para qué lo tiramos a la basura? O yo no sé si de veras alguien crea que la basura es un buen lugar para un derecho ciudadano. En esta elección intermedia, además de los escaños en disputa, está a prueba la efectividad de la reforma, y a partir del 5 de julio de este año se comenzarán a evaluar los ajustes necesarios para posteriores procesos electorales. Lo que está en juego es que se está poniendo a prueba la reforma electoral. Es decir, es una elección que se está llevando a cabo con nuevas reglas, reglas radicalmente distintas en algunos ámbitos, como lo que tiene que ver con la comunicación político-electoral, el acceso de los partidos a los medios y la regulación de la propaganda política, la publicidad política en radio y televisión. Y además es una elección en la que está poniéndose en juego también pues, la definición de alguna manera de las políticas públicas en los años por venir en asuntos tan delicados como la seguridad pública y la economía. Los alemanes dicen que las reformas electorales son una especie de reforma interminable, es decir, no hay una reforma electoral definitiva como en su momento se llegó incluso a decir en México cuando se planteaba la reforma de 1996. El hecho de que haya habido una nueva reforma, la de 2007, da cuenta de ello, es decir, en la materia político-electoral es tan dinámica que la necesidad de ajuste de las normas para ir incorporando nuevos problemas, para ir regulando nuevos fenómenos, pues es prácticamente inevitable. Como si no pudiéramos exigir. Para Solórzano en la Red, Alejandra González Romo. En 2007 se elevó a rango constitucional la prohibición a los partidos políticos de denigrar o calumniar en su propaganda y el IFE fue dotado de facultades para actuar ante su violación por los partidos y candidatos. Sin embargo, bueno, usted lo sabe, en Internet ha probado estar muy lejos de toda esta regulación. Ahí en Internet anda pasando de todo,
Propuesta Cívica presentó su segundo informe ante el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2008-2009, tras un análisis de 454 spots difundidos en noticiarios, canales, televisión abierta y el famoso sitio youtube.com. Entre el 9 de abril y el 27 de mayo del 2009, se reportó que antes de iniciadas las campañas electorales, cada 5 días aparecía un spot negativo, toma y daca. Actualmente, cada 2 días, la red tiene un nuevo spot de este tipo. En términos generales, por cada 10 spots en YouTube, uno es calificado como negativo. Bueno, ¿qué anda pasando en este tema? Lo vamos a abordar más adelante en nuestra mesa de conversación. Pero ¿qué anda pasando con los medios durante esta campaña electoral? Veamos el trabajo de Ana Torres. Y antes de irnos, lo dejamos con algo, también antes de ir con Ana, de lo que está circulando en Internet durante esta campaña electoral. Prohibidas para los medios electrónicos y la prensa, la guerra sucia de las campañas políticas se ha trasladado a Internet. Algunos partidos, dando la cara o en forma anónima, se burlan de sus adversarios, los acusan de todo, parodian sus perfiles, los ridiculizan. Ya lo vi, yo lo vi robando. Oh, sí, lo vi en su mansión, dinero contando. Aquí hay un proceso de degradación que viene, por lo menos, desde el 2006, y que aquellos que quedaron fascinados con las campañas negativas, con las campañas de lodo, y que les dio resultado, me refiero específicamente a Acción Nacional, quedaron fascinados con el juguete, y si no lo pueden echar a andar en la televisión, sí lo pudieron echar a andar a través de la red. No le podemos pedir a Internet que dé lo que no da el resto de nuestra cultura democrática. Yo siempre lo he dicho, nuestra cultura democrática no es una cultura de gran debate y de un nivel importante de intercambio de ideas. Internet no te va a dar lo que no te da fuera. En la última reforma a la ley electoral y dada la experiencia de 2006, donde se consideró que las campañas de lodo entre los políticos afectaron la equidad de la contienda, el Congreso decidió prohibir los ataques en los medios, sin considerar que en Internet no hay una cabeza central que filtre los mensajes. Haz de cuenta que tú subiste un video, a mí me parece ofensivo, YouTube dice lo bajo, pero él decide subirlo. Entonces es una espiral, porque lo puedes estar subiendo y bajando y subiendo y bajando. Era el sueño de Felipito, presidente de la nación. Quería controlar el Congreso, pero carecía de valor. Meter a todos sus amigos, cárcense tras el peso mayor. El debate sobre qué debería hacer la autoridad electoral y si el retiro de los videos atenta contra la libertad de expresión está más vigente que nunca. La autoridad electoral no solamente está allí para aplicar la ley, sino también para que se respete el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es que haya una competencia equitativa, respetuosa. A este IFO lo veo un poco remiso, un poco tendido a dejar hacer, dejar pasar. Sería absolutamente inútil que el IFE pensara, o cualquier instancia en este país pensara, que hay que regular el uso de Internet. ¿Quiénes lo han hecho en este mundo? China. ¿Pero qué hace China? China tiene una instancia y tiene un mecanismo de control, de rastreo, de automatización del rastreo, que es impresionante. Cuba. ¿Qué hace Cuba? Cuba no puedes tener un acceso desde el hogar a Internet. Al revisar decenas de videos con ataques políticos en la red, es fácil advertir que las visitas a estos, en el caso más sonado, llegan a 180,000. Otros solo han sido vistos por algunos cientos de personas. Internet sigue siendo un medio marginal para la mayoría de la población, pero el éxito de quienes elaboran los videos está en que estos sean replicados en la televisión. Por pura casualidad, y lo digo irónicamente, lo que sale en la red lo repiten en la televisión y entonces tiene un efecto. Cuando Germán Martínez dice, el PRI está vinculado con el narcotráfico o deja ver las cosas así, entonces en la red tiene un efecto. Pero si Televisa lo reproduce, entonces tiene otro efecto. Y esto es lo que no está regulado. Los portales que alojan videos en la red
Tienen esencialmente políticas de autorregulación, pero también atienden a quejas de los usuarios por violencia extrema, pornografía infantil, seguridad nacional o derechos de autor. Bajan muchos videos cuando tiene que ver con violación de derechos de autor, que tienen que ver con películas, con canciones, con lo que sea, que es el caso del video de Fidel Herrera, que es la película Rudo y Cursi. Entonces la bajan en realidad por la película. La autoridad tiene los mecanismos suficientes, en el sentido del respeto del espíritu de la ley, para vigilar que el proceso democrático en este país se lleve por un buen cauce, incluido Internet, y que en aquellos momentos en que la autoridad juzgue que se están saltando y violando flagrantemente las reglas de la convivencia democrática, en ese momento intervenga. Y yo creo que es el momento de intervenir. A diferencia de los medios convencionales, en Internet no existe el esquema del productor que emite un mensaje y lo controla. En la red la participación de la audiencia es activa y quita y pone lo que le interesa. Más tardó el IFE en solicitar que el video del gobernador de Veracruz saliera de YouTube que algunos usuarios en colocarlo de nuevo. Controlarlo no solo es prácticamente imposible, sino es absolutamente inútil. Yo creo que lo que hay que apostarle es que la gente empiece a reconocer cuáles son los buenos contenidos, cuáles son los malos contenidos. Hay que apostarle a una educación digital en las escuelas. A semanas de las elecciones intermedias en nuestro país, las campañas no están donde el Congreso pretendió regularlas. La polémica en las campañas está saliendo de Internet. Solórzano en la red. Ana Torres. Es el héroe de los veracruzanos y le llaman, y le llaman, y le llaman. Bueno, le decíamos que hoy tenemos en verdad una mesa muy atractiva e interesante, que nos da mucho gusto que nos compartan sus puntos de vista. El maestro José Waldenberg, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. José, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Javier. Es un gusto, gracias. Y también con nosotros el doctor Raúl Trejo, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Raúl, bienvenido, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias, Javier. Bueno, antes de discutir y de iniciar la conversación, le vamos a presentar algunos de los videos que están en YouTube para que esto nos dé pie, además de que usted, si no los conoce, los conozca, y hablemos de muchas de las cosas que tienen que ver precisamente con la reforma electoral y qué sí y qué no, y lo que estamos viviendo ahora. Entonces veamos, los invitamos a que veamos estos videos. Soy Manuelito y quiero lo mejor para ustedes. No robaré. No contrataré a mis parientes. Bueno, es uno de los videos que andan circulando en YouTube. Pero primero, si les parece, José Raúl, planteemos, José, el asunto. Se hace una reforma que genera una grata expectativa, y que de repente cuando se baja o cuando se empieza a instrumentar resulta, hoy dijo Carlos Alarraqui, resulta peor que lo que teníamos. A ver, ¿qué pensar de esta reforma, que es lo que hoy está rigiendo la presencia de los candidatos en los medios y en todos lados? La reforma tiene muchas aristas. Ajá. Quizá las más controvertidas tienen que ver con una disposición muy importante en el sentido de que de ahora en adelante los partidos y los candidatos no pueden comprar tiempo en radio y televisión. Y como derivación de esto, ningún tercero puede comprar tiempo en radio y televisión. Yo creo que esa es una disposición muy importante que tiene una finalidad clara: abaratar el costo de las campañas electorales, dado que en el pasado había una transferencia de recursos públicos a los grandes medios masivos de comunicación enorme, y al mismo tiempo se trata de mantener las condiciones equitativas de la competencia. Yo creo que eso es lo que hay que subrayar y lo que hay que preservar, porque ya se está hablando eventualmente de una reforma de la reforma. Uh-huh. Ahora bien, creo que en efecto la reforma tuvo una derivación perversa, que es esta spotización de la vida política. Yo creo que manteniendo el principio que el acceso de los partidos políticos y de los candidatos va a ser a través de los tiempos oficiales y que no se va a comercializar en tiempo en radio y televisión, se podrían buscar formatos mejores para la propaganda electoral. Es decir, dejar una franja de spots, pero que el resto fuera a través de mesas redondas, de diagnóstico,
en lo cual pues, los puntos de vista de los partidos políticos pudieran ser desplegados de mejor manera. Por lo que se refiere a ese punto, sé que la reforma tiene muchos otros. ¿Qué pudo pasar en el viaje de la idea original? Que la idea original fue muy buena, pero la instrumentación ha sido muy mala. No, ¿Qué pudo pasar? Yo creo que la idea original tenía un problema, que en la propia ley se dice que el acceso de los partidos políticos en las campañas será en espacios pues, muy breves, que solamente dan posibilidades del spot. O sea, eso ya estaba desde el diseño. Hubo un primer momento muy agrio, muy duro, en el cual las propias televisoras intentaron sabotear la reforma, todos lo recordamos. Sí. Es decir, cuando interrumpieron espectáculos deportivos, cuando pusieron cortinillas a los anuncios, cuando agruparon estos anuncios, para hacer odiosa la reforma, ¿no? Pero se vio, como el propio Instituto Federal Electoral y muchos opinadores lo señalaron, que eso no estaba en la reforma, que eso había sido el ingrediente que habían utilizado las televisoras, pues para digamos, insisto, para hacer odiosa a los ojos del auditorio esta reforma. Sin embargo, la reforma ahí va, hasta donde yo veo, si uno prende la televisión, uno prende la radio, pues al final las televisoras, las radiodifusoras están cumpliendo con esa parte. Hay otros problemas, es decir, cada hora hay 3 minutos en los cuales los partidos políticos están haciendo la publicidad diseñada en la ley. Raúl Trejo, ¿cómo ves el asunto bajo esta misma perspectiva, que incluso tuve oportunidad varias veces de conversar contigo sobre el tema, que a mí, como parte de lo que uno alcanzaba a ver, ¿no? Yo decía, pues se ha dado un paso verdaderamente significativo, pero al paso del tiempo, un poco retomando lo que dice José, las cosas no acabaron ajustándose, ¿no? El paso es muy importante y hay ajustes que se pueden dar sin lugar a dudas. ¿Por qué la reforma constitucional de 2007? Porque había demasiada influencia de los medios electrónicos en la política y sobre todo demasiada dependencia de los partidos respecto del dinero, casi siempre fiscal, que tenían que reunir para comprar espacios en radio y televisión. Los spots salían muy caros. Adicionalmente, muchas empresas de televisión y radio cobraban a partir de los spots por servicios adicionales. Había empresas que decían, cómprame 3 minutos de spots y aparte te doy 30 de entrevistas. Hoy en día se sabe que sigue habiendo venta ilegal, sobre todo en algunas campañas en los estados del país, de empresas de radio y televisión, sobre todo de radio, que venden espacios para entrevistas. Esto es absolutamente ilegal y cuando se documente tiene que ser sancionado. Una situación adicional era que algunas empresas de televisión y radio vendían a precios diferentes los espacios para spots. El IFE cada 3 años recibía un catálogo de tarifas. Se sabía cuál era el máximo que podía cobrar una empresa de radio y televisión por spots, pero no el mínimo. Y a muchos partidos había empresas que le cobraban menos que a otros. Bueno, todos estos eran factores que creaban condiciones de inequidad en la competencia electoral y por eso creo que fue pertinente acabar con la dependencia del dinero que los partidos tenían respecto de la radio y la televisión y acabar con la discrecionalidad que este esquema le daba a las empresas de radio y televisión respecto de los partidos. Ahora, Raúl, se habla mucho de estas presiones que la televisión ejerció y yo creo que es evidente que sí existieron, ¿no? Estaban defendiendo su negocio y se metieron 2 conceptos, ¿no? Que era el de libre comercio y el de la libertad de expresión y por otro lado el de la censura y el de elementos, ¿no? Que tenían que ver con si se estaba inhibiendo o no inhibiendo las posibilidades de expresión. Y el tercer factor, ¿no? Que era evidentemente el dinero, ¿no? La reforma de 2007 es muy compleja, como decía José Goldenberg. El aspecto central creo que es la prohibición para que se pague dinero por espacio en radio y televisión. Creo que ese principio básico tiene que permanecer. Una secuela indeseable creo que es la enorme cantidad de tiempo que la reforma le da a los partidos políticos y la manera para utilizar ese tiempo. Yo creo que habría que reducir ese tiempo. Ahora que no hay campañas todo el semestre a partir del registro de los candidatos, habrá que pensar que este tiempo fuera sobre todo en las etapas de campañas formales, para que no ocurra, como hace algunas semanas o meses, que el Instituto Federal Electoral tenía que ocupar los 48 minutos diarios que esta reforma le da a la publicidad electoral en cada estación de radio. Si no lo cumple, se perdía, ¿no? Y si no lo cumple, está en contra de la ley, porque es tiempo que no se puede desperdiciar, ni regalar, ni transferir de manera sencilla. Bueno,
Habría que revisar que no hubiera tanto tiempo para spots, que hubiera segmentos más extensos. Yo sugeriría, igual que en otros países de América Latina, como Brasil o Chile en algún momento, que haya barras en las cuales los partidos dispongan, por ejemplo, de 5 o 10 minutos en horarios preferenciales, pero no de 3 minutos todo el día en todas las estaciones. Hay muchas modalidades, pero insisto, lo esencial creo que debe ser preservar a la política de la posible manipulación de las estaciones de radio y televisión y de la dependencia del dinero para comprar spots. José Waldemar, ¿se dará esta nueva forma de ver los procesos electorales, particularmente de los candidatos, dará hartazgo en la sociedad o no? Porque esa es una variable que está ahí todo el tiempo presente, ¿no? Si hay hartazgo, no hay hartazgo, ya nos afiaron la ciudad, ya no sabemos ni qué ver en televisión porque todo el tiempo está esto. ¿Cómo tener el justo medio de todo esto? Digamos, la forma en que los partidos políticos están haciendo su campaña electoral a través de los medios, yo insisto, creo que no es la mejor. Es decir, tiende a debilitar el núcleo duro racional de la política para traducirlo en una serie de spots simplificadores. Porque en 20 segundos, en 30 segundos, por supuesto que no se puede hacer un planteamiento complejo. Entonces, yo creo que eso se puede remodelar, siguiendo lo que dice Raúl, manteniendo el principio de que el acceso de los partidos políticos y los candidatos será a través de los tiempos oficiales. Pero no quiero dejar de hacer un comentario a lo que tú antes decías. En efecto, las televisoras, la Coparmex, un grupo importante de intelectuales, dijeron en su momento, incluso buscaron el amparo, la Coparmex y los intelectuales del Poder Judicial, señalaron que esta reforma, al establecer que no se podía comprar tiempo en radio y televisión, iba en contra de la libertad de expresión. Yo no lo creo así. Se trata en todo caso de una restricción que tiene que ser visto dentro del modelo general de acceso a los grandes medios de difusión masiva durante las campañas electorales. Por supuesto, hay que partir de un principio. Ninguna libertad es absoluta. ¿Cuál es nuestro modelo? Hoy los partidos y los candidatos no pueden comprar espacio en radio y televisión. Supongamos, ¿qué sucedería si un tercero sí lo hace? Se convertiría, de facto, en un broker de algún partido o de algún candidato. Bueno, si se permite eso, todo el modelo que implica no comercializar los tiempos de radio y televisión para generar condiciones equitativas de la competencia, se desplomaría. Y hay que decirlo, esto no es un modelo mexicano, no lo inventamos aquí. En Europa, por supuesto que un tercero no puede llegar a comprar publicidad en la inmensa mayoría de los partidos durante las campañas electorales. Tampoco lo puede hacer en Brasil o en Chile. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de generar una cierta equidad en la contienda y impedir que terceros puedan distorsionar esa equidad. Ese es el sentido general. Pero además, dentro de la historia de México, creo que hay que subrayar lo siguiente. ¿Cuánto trabajo nos costó en el país edificar condiciones medianamente equilibradas de la contienda electoral? Creo que apenas con la reforma de 1996, es decir, antier en términos históricos, ¿no? Todavía las campañas de 94, de 91, donde creo que se contaron bien los votos, las condiciones de la competencia eran tan asimétricas que difícilmente se podía hablar de contiendas auténticamente democráticas. Y no fue sino hasta 1996 que los legisladores hicieron un esfuerzo y lograron que, modulando el financiamiento a los partidos y su acceso a los grandes medios masivos de comunicación, las condiciones fueran más o menos equilibradas. Y funcionó, pero tuvo también una derivación perversa. ¿Cuál fue esa derivación perversa? Que de los recursos que llegaban a los partidos, la inmensa mayoría de ellos iban a parar a la radio y a la televisión. Y nosotros todos oímos que de la propia radio y la televisión decían, pero qué caras son las campañas. Sí, claro. Pues en efecto eran muy caras porque casi todos los recursos paraban en la radio y la televisión. Entonces los legisladores dijeron, ¿cómo mantenemos la equidad y cómo bajamos el costo de las campañas? Y decidieron que el acceso fuera a través de los tiempos oficiales. Y por cierto, como corolario de esa operación, el financiamiento a los partidos políticos para gastos de campaña bajó considerablemente. No bajó el financiamiento para gasto ordinario, pero para campañas bajó de manera muy considerable. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Raúl, te adelanto, si te parece, inevitablemente la otra gran discusión ahorita, antes de entrar a lo estrictamente político de las elecciones, es
las limitantes muy claras que hoy se generan a través de los medios de comunicación. Lo que te quiero decir, una ley nueva que no existe, de repente congelamiento de los propios leyes de los medios de comunicación que no han avanzado ni se han modernizado. Hablar de eso, porque creo que tiene mucho que ver más con estos tiempos, ¿no? Claro que sí. Es cuando más aparece, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Era el sueño de Felipito, presidente de la nación. Quería controlar el Congreso, pero carecía de valor. Meter a todos sus amigos, cárcense tras el peso mayor, para robar a manos llenas, inundarnos de corrupción. Felipito y sus amigotes, todos vestiditos de... Bueno, de lo que pasa en YouTube. A ver, entremos al asunto de los medios, de esta parte que te preguntaba antes del corte, y luego entremos a esta circulación libre de las cosas que están pasando por YouTube, Raúl. Bueno, la reforma constitucional dejó fuera muchísimas cosas e incluso algunos de sus huecos partían de la suposición de que pronto habría una reforma completa para los medios de comunicación. Asuntos como la precisión de las sanciones a las que serían acreedores los concesionarios si no cumplían con las leyes electorales estaban previstas para una nueva ley federal de radio y televisión. Además, la necesidad de esta legislación viene desde hace décadas y fue acentuada por la decisión que todos recordamos de la Suprema Corte cuando abolió algunos de los apartados más importantes de lo que algunos llamamos la Ley Televisa. Por muchas razones es urgentísimo que tengamos una nueva ley completa, moderna, democrática, si fuera posible, de radiodifusión y telecomunicaciones, pero el actual Congreso, ni los senadores ni los diputados se han animado otra vez a legislar al respecto. Hay muchos temas que se podrían mencionar que son susceptibles de ser regulados por esta nueva y deseable legislación, pero el problema es que cada vez que se proponen otra vez llegar a este asunto, los diputados y los senadores se encuentran que no quieren enfrentarse con las televisoras y que una nueva ley puede afectar intereses, primero de las empresas de radio y televisión y luego de los partidos políticos, que dejan estancado el asunto. ¿Qué piensas, Raúl, de toda esta presencia en YouTube, en donde se junta al mismo tiempo la libertad, la impunidad, se junta todo, ¿no? Es una especie de cóctel, ¿no? Ahí todo junto. Porque así es Internet. Yo he dicho en otra ocasión que Internet es como una suerte de colección de espejos de la humanidad. Y si en el mundo fuera de línea hay sabiduría, inteligencia, bondad, pero también supercherías, agresividad y discriminación, de todo esto habrá en la red de redes. Este uso político que le dan algunos a Internet creo que no es de sorprender, es un uso político que existiría, por cierto, con o sin la actual legislación para los spots de los partidos en los medios de comunicación, es un asunto diferente. Mucha gente aprovecha la facilidad técnica para hacer un video y subirlo a sitios como YouTube para ridiculizar a algunos personajes políticos, para desquitarse de otros, pero la verdad, Javier, es que con la tasa de acceso todavía tan limitada que tenemos en México, una cuarta parte de los mexicanos tiene acceso a Internet, el 75% no, pero no todos los que tienen Internet están metidos a ver videos del gobernador de Veracruz en YouTube. Esto no se vería si no fuera propalado a su vez por los medios de comunicación y por el afán de espectacularidad que estos videos le dan a algunos noticieros en la televisión y en la radio. José Waldenberg, le entramos a... Pues es que no sé ni cómo, ¿no? Pero diré la palabra, pues, a legislar, a reglamentar lo que está pasando por Internet. ¿Hay manera, no hay manera? Yo creo que ves. Hasta donde yo alcanzo a ver, el día de hoy no hay ni condiciones y tampoco creo que nadie lo ha planteado en serio. Porque además la red tiene una característica, es decir, es de acceso voluntario. A nadie se le imponen esos contenidos. Entonces creo que sería, tal y como están hoy las cosas, un despropósito tratar de legislar en ese sentido. Y lo que sí está legislado es la radio y la televisión. Y como dice Raúl, creo que tenemos que volver a esos temas por lo siguiente. Nadie puede pensar, ya no digamos las campañas políticas, sino la vida en común sin la gravitación de los grandes medios masivos de comunicación. Los grandes medios masivos de comunicación de alguna manera modelan
la agenda, modelan los humores públicos, inciden sobre lo que es visible, lo que no es invisible. Todo eso hace que no en México, sino en todo el mundo, los legisladores tomen en sus manos esos temas, tratando de que la televisión, que la radio, pues nos ayuden a aclimatar los valores, los principios de la convivencia democrática, por un lado, y que en el caso específico de las campañas electorales nos ayuden a que la diversidad de expresiones políticas que existen en la sociedad puedan recrearse, puedan convivir, puedan competir en los medios. Ese es el sentido profundo que tiene que tener una legislación. Y por desgracia, como lo ha dicho Raúl Trejo, y ha insistido con razón, luego de que se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión, y que esta fue impugnada por un grupo grande de senadores ante la Suprema Corte, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: estos artículos son inconstitucionales, tenemos una especie de ley que parece un queso gruyère, en donde asuntos muy importantes, por ejemplo el tema de las concesiones, pues no está claramente regulado. Y eso no es un asunto secundario, sino un asunto central. Si pensamos en la regulación de los medios masivos de comunicación. Yo creo que el tema de los medios llegó para quedarse, y ojalá a la mayor brevedad posible el Congreso de la Unión sea capaz, pues, de garantizar que los medios reproduzcan la pluralidad, que hay diferentes emisores que pueden competir, que los públicos puedan tener diferentes ofertas, ¿no?, a las cuales premiar o no. Es decir, una televisión y un radio moderno, plural, y que nos ayude a asentar la democracia en nuestro país. ¿Qué piensas de este mismo tema, partiendo también de otra cosa, bajo la idea de que tú accedes de manera voluntaria, ¿no?, a estos sistemas, pero luego aparece en la televisión? Y cuando aparece en la televisión adquiere quizá otra dimensión, ¿no? Ahí sí ya está regulado. Internet es un espacio muy diferente al de los medios electrónicos que todos conocemos. Pero te me decían que la televisión va a acabar siendo un medio tradicional. O sea, porque... Bueno, ya lo es, sí, ¿no? Porque en comparación con los medios digitales y las redes de redes. Internet se difunde en redes privadas, por lo general. La radio y la televisión abierta se difunden en el espacio radioeléctrico que es propiedad de la nación. Hoy en día, todo el que quiera puede abrir un sitio en Internet, pero no todo el que quiera puede tener un canal de televisión o de radio, porque el espacio en donde se difunden la radio y la televisión es finito. Tiene que haber una asignación de concesiones por parte del Estado. Y esta condición se difunde en un espacio abierto, lo ve todo el mundo, aprovecha parte del espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, le impone obligaciones especiales a estos medios convencionales y de mucha mayor audiencia que son la televisión y la radio. Por eso creo que nos hace falta con enorme urgencia precisar, depurar, actualizar las reglas para la radio y la televisión. E Internet hay que dejarla que crezca, que florezcan 1000 o 100,000 sitios, como decía Mao Zedong, que haya enorme... Que Mao decía que florezcan y luego los cortaba. Que haya sitios de todos los colores, bueno, porque el Internet aquí y en China no se puede censurar. El gobierno chino impone restricciones, pero de todos modos cualquiera con una conexión satelital puede bajar información sin que otro se dé cuenta que esté contenida en Internet. Ojalá se propiciara mucha mayor diversidad, ojalá México tuviera, que no lo tiene, un plan nacional de desarrollo de Internet, como el que hay, como los que hay en casi toda América Latina. México se está quedando rezagado en el uso de la red de redes y sobre todo sigue habiendo una idea temerosa, ignorante, llena de intolerancia por parte de quienes todavía hoy, a estas alturas del siglo XXI, quieren censurar contenidos en la red de redes. Siendo que es una mínima parte de la población la que tiene acceso, ¿la influencia de Internet en términos del proceso electoral no es considerable, o sí, o qué piensas de eso? La única influencia considerable es la que ocurre cuando los medios convencionales o los partidos políticos magnifican contenidos que de otra manera casi nadie divertiría. Mira, este video que comentamos hace rato sobre el gobernador de Veracruz, antes de la denuncia del gobernador de Veracruz había sido visto por unos cuantos centenares de personas. Después de la denuncia y del eco que encontró en algunos consejeros del IFE, fue visto por decenas de miles de personas. Sí, pues ahí está. A ver, bueno, entremos de cara al 5 de julio. Hay una discusión que no me parece menor, que parte de anular el voto o no anularlo, bajo una premisa: hay que ir a votar.
O sea, no se trata de no ir a votar, sino hay que ir a votar y a tener una actitud en donde uno anule el voto. No se deja de ejercer el derecho. ¿De esto qué piensas? Bueno, es un tema diferente y pienso lo siguiente. Primero, en relación al voto, la Constitución mexicana dice que es un derecho y una obligación. Afortunadamente se ha venido convirtiendo solo en un derecho. A diferencia de lo que pasa en otros países de América Latina, obligado, ¿no? En donde hay sanciones de carácter administrativa para quien no vota, en nuestro país no. Realmente es un derecho y yo digo así debe ser. De tal suerte que todo aquel ciudadano que no quiera ir a la urna o que quiere ir a la urna y anular su voto, pues yo respeto esa decisión. El problema de esa decisión, a mí esa decisión no me causa ningún agravio. Lo que no comparto son algunos de las invitaciones a anular al voto por las premisas que tienen. Primero, para llevar a la gente a anular el voto, se establece que todos y cada uno de los partidos son iguales y que no hay diferencias significativas entre ellas. A mí esto me parece, digamos, una derivación de las retóricas antipolíticas que se han venido manifestando en muchos lugares del mundo, que es que la única manera que uno tiene para organizar la relación sociedad-política es con un maniqueísmo extremo, señalando que son los partidos, que son los políticos, que es el Congreso, los únicos culpables de todos los males y que del otro lado la sociedad es una sociedad impoluta, virtuosa, etcétera, etcétera. Yo no me mimetizo a esa retórica, me parece muy lamentable, pero máxime en México, donde el voto ha empezado a contar y a ser contado hace muy recientemente. Sí. Y el voto ha construido realmente el mundo de la representación política plural que hoy tenemos en México. Si hoy tenemos en México un presidente de un partido, un jefe de gobierno del Distrito Federal de otro partido, un gobernador en el Estado de México de otro partido, si tenemos congresos plurales, presidencias municipales de 6, 7, 8 partidos diferentes, todo eso ha sido construido con el voto. Y termino con lo siguiente. Por supuesto que quienes vayan y anulen su voto estarán en términos prácticos haciendo lo siguiente, que los que sí votamos seamos los que decidamos. Porque en México los que votamos vamos a ser los que decidamos cómo se integra el Congreso, cómo se integra la Asamblea legislativa del DF, quiénes serán nuestros jefes delegacionales, los gobernadores, los presidentes municipales. Los que no voten o anulen su voto estarán dejando en manos de otros decisiones tan importantes como esas. La idea de que esto sea una forma de protestar, de manifestar una protesta, ¿de esto qué piensas, bueno, José? Habría que verlo de la siguiente manera. Lo que es seguro es que los que voten decidirán y los que no voten no decidirán. Eso es seguro, creo que es incontrovertible. Sí. Lo otro es controvertible. Es decir, yo he oído algunos que han dicho, es que si el número de votos anulados es muy grande, esto le generará un contexto de exigencia a los partidos que seguramente se verán en la necesidad de reformarse. Bueno, en todo caso es una especulación. Nada nos dice que eso sucederá, pero además va a suceder algo, eso sí lo podemos saber. Hoy va a haber un número determinado de abstenciones y de anulaciones, pero estoy seguro que en 3 años eso va a ser abatido, porque va a ser una elección presidencial. Y entonces los propios partidos dirán, pues en efecto, hubo una caída en una elección intermedia y puede haber una recuperación en la otra. Para decirlo de otra manera, yo sí creo que hay que generarle un contexto de exigencia a los partidos, y a los congresos, y a los políticos, y a los gobernantes. Pero no creo que la manera de generar ese contexto de exigencia sea anulando el voto. La manera de generar eso es con diagnósticos, con propuestas, con movilizaciones, es decir, con un sí que se ponga sobre la mesa y no un no, que la verdad es que engloba a conductas muy diferentes. Hago la siguiente pregunta. ¿Los que van a anular su voto son los que añoran el viejo modelo autoritario o son los que creen que esta es una democracia insuficiente y que hay que ir a más democracia? Los que van a anular el voto son los que dicen, es que hay muchos partidos, o los que dicen, faltan partidos que me representen a mí. Es decir, los que van a anular el voto son una masa, así lo llamo yo, que en efecto
expresa un malestar, pero un malestar amorfo. Por eso quiero votar. Sí, por eso quiero votar. A ver, venga, Raúl. No, es que está polémico el asunto. Está polémico. Mira, yo creo que hay que votar antes que nada como reconocimiento al enorme esfuerzo que cada 3 años y todo el tiempo para preparar las elecciones hacen no solo autoridades, sino centenares de miles de ciudadanos que van a cuidar las casillas, que hoy se están capacitando, que han preparado las credenciales. Mira, es un esfuerzo tan magno, tan reivindicable, tan defendible, que nos ha costado tanto trabajo, que yo creo que hay que ir a votar por reconocimiento, respeto y respaldo a ese enorme ejército de mexicanos que hace y está en las elecciones. En lo personal... ¿Cómo votar? Es la otra. ¿Cómo votar? Como cada quien quiera. En lo personal, yo no encuentro una sola opción que me parezca atractiva. Ninguna. Ninguno de los partidos me parece que merezca el voto de este ciudadano que soy yo. No pretendo que mi caso sea ejemplar, no pretendo dictar sugerencia alguna. Simplemente digo, yo al ir a votar no voy a tener por quién votar. Y salvo que de pronto en mi distrito apareciera un candidato a jefe delegacional que fuera notable y reivindicable, yo cuando vote voy a anular mi voto. Dice José Waldemar, esto implica que otros decidan sí, en efecto, pero decidirán y los que ganen no van a tener mi voto. Es que esto implica, dice él, que el voto de los que anulen se va a confundir con el de, el de quienes tengan otra motivación. Sí, en efecto. Creo que puede registrarse una protesta significativa con todo y estos matices y desventajas, porque hay mucha gente que, igual que este ciudadano, hoy no está satisfecha con ninguna de las opciones políticas. Vamos a votar por el que menos mal nos caiga. ¿Estamos obligados a elegir el mal menor? Yo no. A mí no me gusta ninguno de los partidos y no encuentro motivos para votar por uno solo de ellos. A ver, en breve si se puede, porque se nos acaba el tiempo, José. Es que es interesante el torito que te lanzaron. Yo le diría a Raúl, le sugeriría, sé que no me va a hacer caso, que la opción sí es el mal menor. Es decir, a veces uno no vota... Es que hay cada candidato impresentable, José. Por eso, pero no hay un candidato, hay varios. Por eso hablo de que en muchas ocasiones se puede ir a votar no por lo mejor, sino por lo menos malo. Y esa es una decisión que tiene sentido si pensamos que de todas maneras va a haber un jefe delegacional, de todas maneras va a haber una asamblea legislativa y de todas maneras va a haber una Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que hay que optar por lo que existe y que lo que existe no es poco, porque lo pondría de la siguiente manera. ¿Existe realmente alguna corriente política ideológica significativa en México que hoy esté excluido del campo electoral, como por ejemplo sí sucedía en los años 70? Y si es así, yo creo que esa corriente política ideológica que esté excluida, lo que debería intentar de hacer es de ingresar al mundo electoral institucional. Y si considera que los requisitos de entrada son muy altos, entonces habría que luchar por bajar esos requisitos. Y yo estaría absolutamente de acuerdo en que la puerta de ingreso de nuevas opciones político-ideológicas fuera lo más amplia, lo más sencilla, para que todo el espectro político-ideológico del país hoy estuviera en las elecciones, como creo que lo está. Porque pregunto de nuevo, ¿qué corriente significativa no está en la boleta? Muy en breve, ¿algo, Raúl? Hay muchas corrientes que no están en la boleta, hay corrientes que no se identifican con ningún partido de los que ya hay. Yo antes tenía por quién votar, había partidos que me gustaban y los personajes que encarnaban posiciones políticas hoy están fuera de esos partidos. No nos vamos a convencer, en una cosa estamos de acuerdo, vamos a ir a votar y cada quien decidirá según la variedad de opciones que le gusten o que le han dejado de gustar. Bueno, José Waldemar, es un gusto, muchas gracias. No, para mí es un gusto estar con Raúl y contigo. Raúl, es un gusto, muchas gracias. Lo mismo digo, gracias. Raúl Trejo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ya para despedirnos con la parte final de Solórzano en la Red. Hoy, con elecciones y medios que ya se acercan. El 5 de julio, en 1 mes y 3 días, ya son las elecciones. Bueno, vamos y volvemos.
Bueno, y a continuación, como todas las semanas, vamos a ver parte del trabajo de algunos de los estados de la República Mexicana. Por lo pronto, este es el trabajo que sobre este tema, elecciones, medios de comunicación, nos envían desde el estado de Sonora. Las reformas a la ley electoral al parecer han causado confusión, inconformidad y en algunos casos conflictos en las campañas electorales. Estados como Sonora elegirán a un gobernador, 7 diputados federales, además de renovarse el Congreso local, también se votará para 72 presidencias municipales este 5 de julio, y las restricciones para anunciar las propuestas de los candidatos por los medios de comunicación libremente como antes han sido objetos de constantes descalificaciones entre los partidos. En el estado de Sonora, el caso más sonado es la omisión de spots publicitarios del PRI, caso que fue llevado hasta el TRIFE para que finalmente aceptaran que el Instituto Federal Electoral incumplió los tiempos reglamentarios. Las interpretaciones no se hicieron esperar. Es que hay una evidente inclinación del IFE para favorecer la candidatura del candidato del Partido Acción Nacional. En principio, cuando nosotros hicimos el primer acercamiento, pudimos entender que pudo tratarse de algún error o omisión. Hoy no es así. Nosotros, después de haber puesto en claro qué era lo que estaba sucediendo y que las cosas siguieron pasando, evidentemente pues ya no es una cuestión de desconocimiento. Tengo absolutamente ninguna duda de que este tema y lo que sucedió en Sonora pone en el escenario de discusión nacional específicamente la facultad que se otorgó al Instituto Federal Electoral para administrar todos los tiempos de radio y televisión en el país, tratándose de procesos electorales. Evidentemente es un tema que tendrá que entrar a discusión al Congreso. En el caso del Partido Acción Nacional, la justificación al caso, por lo menos en Sonora, habla de una situación meramente partidista, dejando de lado el incumplimiento de la ley electoral. Así lo manifiesta su dirigente estatal, Enrique Reina. Y en este caso es una interpretación, a lo mejor errónea, el que hizo el IFE a nivel nacional, en el estado de Nuevo León, en contra del PAN, en el estado de Sonora, pues al parecer en contra del PRI, y simple y sencillamente que le repongan el tiempo. Por otro lado, las autoridades encargadas de sancionar y dar seguimiento a las denuncias interpuestas por faltas a la ley dicen que todo funciona a la perfección y que los partidos políticos se apegan a ella de forma correcta. Han cumplido con la mayoría de las disposiciones legales, ¿no? Sí, claro, ya ellos tienen conocimiento de qué es lo que se puede y qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Para Solórzano en la Red informó Antonio Sánchez Melo. Algunas ideas finales para irnos. A ver, los spots calificados como negativos en el sitio YouTube son relativamente pocos. Se han detectado 445 spots, de los cuales solo 39 son negativos, es decir, el 9%. Sin embargo, la demanda de estos 39 es mucho mayor a la del resto de los spots disponibles. Por cada spot negativo, anótele, hay en promedio 1,099 visitas. En tanto que para los demás spots, el promedio de reproducciones es de 521. Bueno, esto es importante, ¿eh? Es importante por lo siguiente, porque el rango en donde está actuando Internet y los spots, pequeñito, no es muy grande. Adquiere otra dimensión cuando aparece en la televisión. Y la televisión anda a casa de ellos, anda auténticamente en temporada de caza para ver qué logra sacar. Recientemente el presidente del IFE, Leonardo Valdés, declaró que no conviene a nadie que el debate público que llevan a cabo los partidos políticos para obtener el voto de los electores se ha reducido a contenidos que bajo el anonimato pudieran confundir y generar poca certeza. Al IFE de repente poco o nada de caso le hacen, porque el IFE vive multando y desmultando. Entonces, tanto credibilidad o que le vayan a hacer caso al IFE, pues mire, perdóneme, pero solamente si hay sanción. Así es terrible lo que digo, deberíamos ser una sociedad más civilizada, pero por lo pronto no lo somos. Las evidencias manifiestan que Internet es uno de los retos más complejos para las autoridades electorales, y es obvio que sí, pero yo le planteo, ¿cómo controlamos Internet? Tendremos que controlar el mundo, ¿no? O hacerle como los chinos y los cubanos. Pero tenemos que pensar que ese es un espacio libre. Y tenemos que pensar también que, bueno, son estas condiciones de las nuevas tecnologías, y no perder de vista que lo que se tendría que actuar y ver es aquello que pasa en Internet, que luego es retomado por las televisoras o por las estaciones de radio o por los propios periódicos, que eso está pasando mucho. Entonces, un spot, una grabación en YouTube sobre cualquier partido político, sobre cualquier personaje, ¿qué tendrá? Pues difícilmente se verá.
los que tienen los que están siguiendo la vida primero, los que tienen computadora, los que están siguiendo la vida política y tercero los que andan ahí rascando a ver qué encuentran. Pero bueno, pues yo le diría así de fácil, esto que hoy le planteo, esto que hoy le digo respecto a estos spots, pues adquieren la dimensión real cuando aparecen en la televisión, porque de otra manera no tienen un peso real. Usted lo oyó y lo vio hoy aquí en nuestro programa. Nos vamos. Escríbanos a nuestro correo solorzanoenlared@gmail.com. Lo invitamos a seguirnos vía internet en la página de la Red de Medios Públicos, que es www.lared.org.mx. O ya lo sabe, desde Estados Unidos, donde mandamos muchos saludos, nos puede ver a través de la señal internacional de Canal 22. Por lo pronto, pase usted buena noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos vea en la República Mexicana. Estaremos aquí la próxima semana. Pásela bien, adiós.